Mi nombre es Rodolfo Ferro, estudiante de la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Guanajuato, y explicaré brevemente mi proyecto final de la materia Computer Graphics, impartido por la doctora Claudia Esteves en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Este proyecto se encuentra hosteado en GitHub y puede ser encontrado en el siguiente enlace: github.com/rodolfoferro/computergraphics-webgl. En el repositorio se encuentra la estructura de carpetas con, digamos, subproyectos. Estos subproyectos se encuentran ya preconfigurados para funcionar de manera individual. Sin embargo, el proyecto completo se encuentra renderizado en una página de la cual hablaré en un momento. Primero explicaré un poco la descripción del proyecto. Como mencioné, el repositorio contiene mi proyecto final de la materia de Computer Graphics. Respecto a los requerimientos, se ocupa solamente tener un navegador web que esté actualizado para que pueda compilar y renderizar WebGL. Utilizaremos una librería llamada GLMatrix, que es una librería como de alto rendimiento de WebGL, para aplicaciones WebGL escrita en JavaScript. Y como vamos a renderizar objetos externos, vamos a cargarlos en formato JSON. Todo esto ya está preconfigurado en la estructura de las carpetas. Se encuentra contenido en la respectiva carpeta que renderiza un objeto externo, así que no, realmente lo que es necesario únicamente es el navegador web que esté actualizado. Respecto a las instrucciones sobre cómo correr estos scripts, pues hace falta clonar o descargar este repositorio. Acá se puede clonar y descargar como un zip. En caso de que se descargue como un zip, se descomprime, se lanza a la terminal, se navega hasta el directorio del folder que se descomprimió, entramos a una de las subcarpetas y si tenemos Python instalado, por ejemplo, corremos python-m http server. Esto es para el caso de Python 3. Cambia para la versión de Python y en dado caso, si se tiene Node instalado, se puede correr un servidor. La idea es correr un servidor para poder renderizar. En un momento explico por qué. Finalmente se abre el navegador en el localhost y el puerto en el que se activó. Y ya estamos listos para renderizar y poder visualizar los objetos que estamos trabajando en WebGL. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? A diferencia de OpenGL con C++, que a veces cuesta trabajo solucionar errores por compatibilidad, por flags que hay que definir, etc. Lo que hace WebGL es que a través del navegador compila los shaders y renderiza. El tiempo de ejecución es en realidad muy corto y resulta ser altamente eficiente. Y la ventaja es que ya existen, al igual que en C++ y otros lenguajes, librerías que eficientizan las operaciones con matrices para hacer las proyecciones, vistas, etc. Entonces, el hecho de que de manera personal haya utilizado WebGL por sobre OpenGL sobre C++ es porque tuve demasiados problemas a la hora de compilar, y cuando logré compilar el esqueleto que se nos había dado para comenzar a trabajar, eh, al empezar a estar trabajándolo volví a tener problemas de compilación, y justamente para evitar eso fue que decidí empezar desde cero, incluso para sentar bien las bases de cómo es que funciona esta parte de OpenGL y eso. Entonces, bueno, el ejemplo de cómo correr una de las subcarpetas va a ser, por ejemplo, me encuentro en el folder que tiene todas las subcarpetas. Entonces voy a entrar, digamos, a la carpeta de iluminación. A ver. Y encuentro justamente el contenido
de la carpeta. Así que puedo correr el servidor, como mencioné, python-m http.server, y esto corre en localhost en el puerto 8000. Entonces esto va a renderizar. Para estar evitando el estar moviéndome de carpeta y corriendo al servidor, lo que voy a hacer es que, como ya tengo todo precargado y renderizado en esta página que armé para revisar el proyecto, voy a estar explicando utilizando la página. Esta página se encuentra justamente en la descripción del repositorio y de igual manera se puede encontrar debajo de las instrucciones. Entonces, esta es la página de bienvenida y voy a ir explicando cada una de las subcarpetas. De entrada, tenemos un menú donde hay varias figuras u objetos renderizados. En primera instancia tenemos un triángulo, que es como lo básico. Es un triángulo en 2 dimensiones, un objeto bidimensional. De ahí lo movemos y hacemos el setup de todas las vistas, las matrices de proyección, etc. De ahí pasamos a un objeto 3D y texturizamos. Esto es parte de las extensiones que se hacen como proyecto final, el cargar una textura sobre un modelo 3D. Además, se implementa el modelo de iluminación visto en clase, el modelo de Phong, para objetos que se cargan de manera externa. Es otra de las extensiones que se realizan para este proyecto final, el cargar modelo externo, como podemos apreciar aquí esta nave, y mapearle la textura de la nave al objeto mismo. Ya más adelante explico y junto con la iluminación. Y finalmente cargamos una escena 3D junto con el raycasting. Entonces, iniciando por el modelo más simple de un triángulo, lo único que hacemos es, vamos a ver acá el código, definir la estructura de HTML. Cargamos una función que inicializa el renderizado, o sea, hace que el navegador compile todo. Y lo único que hacemos es definir un canvas, que es el lienzo donde vamos a estar dibujando. Definimos un ID, que lo vamos a jalar desde un archivo JavaScript. Y solamente cargamos el archivo JavaScript con todas las funciones incluidas. Entonces, este es el script de JavaScript, que lo que hace para inicializar la función que corre al momento de cargar la página es que toma el ID del canvas, que es y lo que hace es que le asigna el contexto, en este caso WebGL. En dado caso de que el navegador no sea tan actual, la versión anterior es Experimental WebGL, y en dado caso de que no se cuente con un navegador actualizado, pues damos la alerta de que el navegador no puede renderizar, no soporta WebGL. En dado caso, cuando logremos correr esta función, desde la consola vamos a recibir el mensaje de que se cargó de manera correcta. Entonces, si nosotros aquí vemos, cuando se carga la ventana, cuando se carga la página, nos muestra en la consola del navegador que se cargó correctamente. Vamos a cerrar esto. Bueno, entonces, para esto tengo aquí dos variables comentadas, que es para renderizar al tamaño de la pantalla, y con esto, para renderizar, definimos el viewport al tamaño de la coordenada 00 al tamaño de la ventana. En fin, como vimos en clase, vamos a utilizar una función que se llama clearColor. Definimos un color de fondo, la opacidad, y asignamos un color de fondo. En este caso es azul marino. Se puede apreciar que es más azul, un poco de verde y menos rojo. Y hacemos un clear para borrar el buffer de color y de profundidad para renderizar. Esto, hasta este punto, lo que hace es poner el color de fondo. Ahora necesitamos crear dos shaders. Primero va a ser el de vértices del triángulo y el segundo va a ser el fragment, que en este caso va a tener el color.
podemos apreciar que en la estructura del proyecto no cargamos shaders externos. ¿Por qué? Porque desde el inicio, al ser código muy corto, podemos definirlo como una variable, todo este archivo externo. Entonces, únicamente lo que estoy haciendo es separar con comas todo un archivo externo y los concateno con saltos de línea, que es como de manera esto es análogo a cargar de manera externa un shader de vértices y el fragment shader, que en este caso el fragment shader lo único que va a contener es el color. El vertex shader va a tener las posiciones de los vértices y el color de cada vértice. En este caso, digamos, la comunicación de shaders reside en el tipo de variables, que son las varying, y el tipo de variable, que es un vector de tamaño 3, conteniendo el color. Estos atributos son variables, digamos, estáticas, por así llamarlo, del shader, porque las estamos trabajando aquí mismo. Lo que se comunica entre los shaders es justamente las de tipo varying. Lo único que hacemos aquí es definir el color, las posiciones y el color. Entonces, continuando, creamos los vertex shader con la función createShader y lo que hacemos es cargar estos shaders que se llama fragment shader text y vertex shader text. Entonces cargamos el vertex shader text, de igual manera el fragment shader text en el vertex shader y el fragment shader respectivamente, con la función shader source, que lo que hace es justamente este texto pasarlo, interpretarlo a manera de shader, el vertex y fragment. Entonces lo que necesitamos hacer después de esto es justamente que el navegador compile los shaders. Entonces para esto usamos la función compileShader y lo que hacemos es solamente verificar errores. Si hubo un error de compilación por parte del navegador con el vertex y el fragment shader, pues lanzamos un error en la consola. Finalmente necesitamos hacer un attach de los shaders a un programa, porque lo que se carga es solamente un programa que ya tiene precargado los shaders en buffers. Entonces, primero necesitamos hacer el attach al programa del vertex shader y del fragment shader, como los cargamos anteriormente, hacer un link de toda esta información que tenemos precargada y validar el programa. En dado caso de que haya algún error, solamente lo que vamos a hacer es arrojarlo, para eso es que se valida. Ya tenemos como precargada la información, ahora necesitamos predefinir las posiciones de los vértices y de los colores en los buffers. En este caso, de manera muy sencilla, definimos los vértices del triángulo y los colores. En un buffer vamos a cargar las posiciones de los vértices. Entonces creamos el buffer de vértices y vamos a hacer un bind con la información guardada. Entonces hacemos el bind del buffer del objeto que creamos y después le vamos a meter los datos, en este caso los vértices del triángulo, que incluye los vértices y los colores. Pero para esto necesitamos lograr que el navegador entienda que las primeras dos coordenadas son de posición y las siguientes tres son de color. Esto se hace con la función getAttributeLocation, que lo que hace es definir espacios de memoria de acuerdo a la información que estamos leyendo y básicamente interpretar las coordenadas y los colores. Entonces se define la position attribute location, que es el get attribute location de la posición del vértice, lo toma del programa y lo carga en el programa, pues, y lo mismo para el color. Entonces necesitamos definir los espacios de memoria. En este caso va a ser para las posiciones. Como vamos a tener solamente dos elementos, que es la posición X y Y, pues el número de elementos es 2, de tamaño float. Esto es 5, el tamaño total de elementos por el espacio de memoria. Y el offset es como de qué vértice queremos empezar. En este caso le ponemos 0, ¿no? Y lo mismo para el color. Pero en este caso, como son tres elementos, RG y B,
lo que necesitamos hacer es poner un 3 en vez de un 2. Y el tamaño de memoria es 5 elementos de floats de 32 bits. Y el offset pues empieza a partir del segundo elemento en índices. Finalmente lo que necesitamos hacer es como activar los buffers en estas locaciones de las coordenadas y cargarlos en el programa. Entonces, ya que activamos los vértices de posición y de color, básicamente lo que le pedimos al navegador es que use el programa que ya cargamos y finalmente dibujamos los triángulos. En este caso vimos los parámetros que era triángulos, era ventilador, y esto lo único que hacía era que renderizaba de manera diferente como la textura de color, que es lo que cargamos en este caso. Y eso es todo para este ejemplo, lo que renderiza este triángulo. Como mencionamos, no se ha hecho el setup de la vista, esto se hace hasta el siguiente archivo. Entonces voy a explicar ahora básicamente la diferencia porque es muy similar lo demás. Lo único que hacemos es justamente cargar en los shaders en vez de atributos, variables tipo uniform, que van a ser las matrices de 4x4 con las vistas, es decir, la proyección, la cámara y el mundo. Y básicamente en el shader realizamos la multiplicación como habíamos hecho en las tareas anteriores. El fragment shader se queda igual porque en este caso vamos a renderizar color, nada más. Todo esto ya es código conocido. Compilamos los shaders, los cargamos, hacemos el attach de los shaders, tenemos los vértices del triángulo, el buffer de posiciones, etc. Usamos el programa. La diferencia comienza cuando empezamos a cargar las matrices para las vistas. En este caso definimos una matriz que va a ser el Uniform Location que cargamos desde el Vertex Shader, que es la matriz mWorld, mView y mProject de Projection. Son los nombres que usamos en el Vertex. Entonces toma la locación desde el shader y lo guardamos en una variable. Entonces ahora necesitamos inicializar estas variables en variables que entiende el navegador. Entonces creamos un arreglo de 16 elementos y esto lo vamos a convertir con una función de la librería glmatrix en una matriz de 4x4. Esta librería glmatrix incluye ya métodos para trabajar con matrices. Digamos, en matrices de 4x4 tiene su constructor, tiene matrices de rotación y de escala, crea copias, etc. En particular, tiene métodos. Tiene un método que lo que hace es crear matrices, cargar la identidad sobre un elemento, sobre un vector de tamaño 16, lo convierte en una matriz de 4x4 con la identidad, que es lo que estamos haciendo en este caso. Como mencionamos, se utiliza esta librería porque ya tiene implementadas muchas de las funciones y nos evitamos tener que trabajar desde la base, que en este caso sí se está haciendo, se está trabajando desde cero, pero estamos ahorrándonos unas funciones que ya están hechas, ¿no? Entonces lo que hacemos es justamente cargar floats, definimos una matriz identidad y lo que hacemos es definir la matriz del mundo, la cargamos como matriz de identidad, la de la cámara, la de la vista, en una función lookat que también tiene la librería glmatrix, y lo que hacemos es definir la entrada, el ojo, el centro y un vértice de orientación hacia arriba o hacia abajo, que en este caso es respecto al eje Y. El centro pues es el origen y la vista va a estar en -5, es decir, vamos a estar viendo desde afuera. La perspectiva, que va a ser la matriz de proyección, pues solamente la guardamos en la matriz de proyección. Finalmente solamente necesitamos como activar y dibujamos.
igual triángulos, como en el caso anterior. En este caso, la librería GLMatrix se puede descargar directamente desde el GitHub de la página oficial y básicamente la pegamos. Para cargarla en la página solamente necesitamos hacer como una especie de import, en este caso se llama un script con la librería y nuestro script de código que estamos trabajando nosotros. Y esa es la diferencia hasta ahora con el script anterior. Y esto renderiza ya, a diferencia del triángulo simple que está todo distorsionado, carga el triángulo desde una vista externa. Ahora, después de esto, lo que nos interesa es definir matrices de rotación para continuar trabajando. Así que la diferencia con el código anterior no reside en los shaders, sino que en las matrices de proyección lo que definimos es una nueva matriz, en este caso la llamo matriz identidad, la cargo con la identidad y lo que utilizo es una función llamada rotate, igual de la librería GLMatrix, para hacer que rote respecto al eje Y en este caso. Tengo cargada la librería, bueno, en la rama master del GitHub, pero en realidad en la otra rama, que es en la de la página, el GitHub Pages, el código es diferente y en vez de renderizar sobre el eje X, solo sobre uno de los ejes, hago que rote sobre los tres. Si nos damos cuenta, aquí ya cambió toda la documentación. Esta es la rama que renderiza la página que estoy mostrando, por eso es diferente a lo precargado. Si cambio a la rama principal, al master, de nuevo tengo ya que las carpetas son la estructura que mencioné para renderizar de manera individual y aquí solamente estoy rotando respecto a uno de los ejes. Pero ya en la página, como menciono, estoy rotando sobre a los tres ejes. Lo que cabe destacarse de aquí es que estábamos partiendo de una figura plana, es decir, bidimensional, y estamos rotando en dos dimensiones. Entonces, lo que se seguiría inmediatamente de manera natural es ahora trabajar con algo en tres dimensiones. Para esto, en vez de utilizar posiciones solo X y Y, cargamos posiciones X, Y, Z en los shaders y hacemos lo mismo con las vistas y con el color, con las posiciones. Así que los shaders técnicamente quedan igual. Todo esto es código conocido. La diferencia comienza cuando cargamos coordenadas tridimensionales, un cubo centrado en el origen y los colores para renderizar. Además de esto necesitamos una nueva lista, un nuevo arreglo con índices del cubo, que lo que hace es tomar tres vértices, ya que como vimos en las clases, estamos rellenando figuras con triángulos. Entonces, cada una de las caras, que tiene 4 vértices, tiene una diagonal. Y lo que hace es tomar los índices para colorear de acuerdo a los colores que hagamos. Y eso nos sirve, de hecho, en la función, en la última, que dibuja los elementos, los triángulos. Y de hecho aquí es donde se utilizan estos índices que estamos precargando. Entonces, esta es una de las siguientes diferencias. Ahora lo que hay que hacer es que además de cargarlos un buffer de vértices y un buffer de color, necesitamos cargar un buffer con los índices y esto hace que cambie las figuras, perdón, esto hace que cambie la locación que estamos precargando, porque ahora en vez de tener 5 elementos tenemos 6, que son las posiciones X, Y, Z y el color, así que cambia la dimensión de memoria y el offset. De la misma manera, cargamos las vistas, la matriz del mundo, de la cámara y la proyección. Y hacemos el setup que ya mencionamos anteriormente, la cámara, la perspectiva. Y definimos matrices ahora de rotación en X, Y, Z para de manera separada realizar las rotaciones. Igual con la función rotate. Y al final lo que hacemos es la multiplicación justamente en el orden a como vimos en clase. Se va concatenando la jerarquía
en matriz de multiplicaciones. Finalmente, esta multiplicación para la rotación, algo que no mencioné en la rotación del triángulo, es que va dentro de una función loop para siempre estar realizando multiplicaciones y que el cubo esté girando constantemente. Entonces lo que hacemos es esta función loop la cargamos en una función de JavaScript que es requestAnimationFrame y cargamos esta función. Lo que hacemos es, como hemos aprendido en cursos anteriores, borrar pantalla y dibujar los elementos con las nuevas posiciones a como modificamos. Y esta, la salida que genera es justamente el cubo. Lo que de manera natural o inmediata se seguiría de esto es cargar textura sobre un objeto. Que esto se realiza justamente en el siguiente código que voy a explicar. En la página puede apreciarse que cargamos 3 texturas. Justo ahora explicaré cómo es que se cargan estas texturas. Ya que tenemos el cubo, lo que hacemos es primero descargar estos archivos de textura, que es solamente una imagen cuadrada con la textura. A ver, lo voy a mostrar. Digamos, es esta imagen, ¿no? Es una imagen cuadrada que lo que va a hacer es que lo que vamos a hacer es mapearla a las caras del cubo. Entonces, la primera diferencia es que el Fragment Shader, ahora en vez de cargar un color, vamos a estar cargando una textura. Entonces es un uniform tipo sampler 2D, sampler, y ese sampler va a ser justamente el archivo que vamos a cargar. Y el varying del fragment shader es justamente la coordenada de la textura. Entonces todo esto es código ya conocido. Cabe mencionarse que en la página necesitamos cargar de esta manera una imagen, como usualmente en un archivo HTML, y le asignamos un ID, que es el que vamos a jalar desde el JavaScript, desde nuestro código, para obtener así la imagen. En este caso ponemos altura y ancho 0, por eso es que no se ve, pero si no se vería la imagen cargada abajo y no renderizada en el canvas, sino que se vería como un elemento externo de la página web. Volviendo al código, lo que necesitamos hacer ahora es, además de los shaders, como ya tenemos, es que en vez de asignar colores al cubo, vamos a utilizar índices para el pegado de la textura. Entonces, estos índices para el pegado de la textura, que están acá con sus índices triangulares, y estos índices son posicionales de la figura de la imagen, los vamos a cargar y necesitamos cambiar el tamaño de memoria de las locaciones. Entonces ahora, dado que tenemos 5 elementos, X, Y, Z, y las 2 coordenadas de textura de la imagen, necesitamos cambiar a 5 en las locaciones, y aquí es donde cargamos la textura. Con la función glCreateTexture lo guardamos en la variable cubeTexture y hacemos el bind de textura para que se concatene a toda nuestra información que ya tenemos cargada en el programa. En este caso se hace parametrización de la textura, porque como tenemos un cuadrado en la textura, lo que tenemos que hacer es que mediante código vamos a cortar una diagonal y vamos a tomar índices de la textura para poder mapearla al objeto. Y eso se hace en esta parametrización de textura. Al final renderizamos cargamos la imagen ya con las parametrizaciones, usando la función textImage 2 dimensiones, bidimensional 2D, y cargamos la textura. De aquí es de donde justamente estamos cargando la imagen y hacemos el bind a los buffers. Entonces ya especificamos el programa que vamos a usar, cargamos las vistas como conocemos y
hacemos el bind de textura al cubo y decimos que o sea, activamos la textura, porque si no la activamos, el objeto se ve negro. Es decir, por un lado, tenemos que leer los shaders. Por otro lado está la interpretación de los shaders, guardarlos en un buffer. Luego lo que le sigue es hacer el bind del buffer, cargar toda la información, hacer el link y activar el buffer en el programa que queremos renderizar. Entonces por eso es que hay que activar toda la información que ya tenemos guardada. Y como anteriormente, solamente renderizamos y así es que se ve la textura. Teniendo un cubo, que es un objeto que nosotros cargamos, digamos, de manera manual, o los vértices, los colores o la textura, nos interesa cargar un objeto externo y añadir un modelo de iluminación, que es lo que se sigue del proyecto. En este caso cargamos dos modelos externos. Ambas son naves y fueron descargadas de TurboSquad, como vimos en clase, que es una página de la que podemos descargar modelos de manera gratuita. Para esto, lo que hicimos es que como se empieza a extender el código, los shaders solamente los pusimos por separado, el Vertex Shader y el Fragment Shader. Pero básicamente es lo mismo, el Vertex Shader conserva las coordenadas, las proyecciones, y el Fragment Shader justamente el sampler para cargar la textura de la imagen. Cabe mencionar que la manera en la que cargamos esta imagen, dado que hay diferentes modelos, digamos 3ds, fbx, .off, .blend para cargar en Blender, etc., lo que necesitamos es cargar en archivo JSON, que es un archivo que a través de diccionarios renderiza los objetos. Entonces voy a abrir solamente el JSON para que se vea. Es un diccionario donde tiene nodos, básicamente es como un árbol. Y ahí va a contener todos los vértices, ¿no? O sea, es un archivo demasiado extenso porque contiene demasiada información. Pero yo creo que es más fácil verla acá. Digamos, pues tengo una en la consola corriendo un servidor, entonces puedo inspeccionar el elemento y de hecho en la consola ver el modelo. Y aquí vemos que tiene justamente las mallas en el índice 0 porque es una lista, contiene bitangentes, los índices para las caras, los valores de las normales y los vértices. Todo esto en el archivo JSON que se ve como un diccionario. Entonces lo que necesitamos hacer para empezar es cargar un script de utilería para leer los archivos, nuestra aplicación y el GL Matrix. Entonces aquí ya no va a hacer falta cargar la imagen como anteriormente para la textura, sino que lo vamos a hacer de manera externa. Vamos a cargar los shaders y la imagen. Entonces esta librería es de utilerías. Lo que hacemos es solicitar una petición desde nuestro navegador a los archivos que tenemos guardados. Por eso es que necesitamos correr como servidor, porque si corriéramos de manera local, el navegador detecta como fallo a la seguridad el intentar cargar una imagen. Puede que sea un archivo inseguro, entonces el navegador lo detecta como un archivo inseguro. Por eso es que necesitamos correr un servidor en este caso. Teniendo la página ya cargada no hace falta correr el servidor porque el servidor se está corriendo desde GitHub y GitHub renderiza todas las imágenes a través del navegador. En fin, se necesita hacer un request de los archivos, entonces está la función que carga la textura desde el archivo y lo que hace es interpretarlo como una imagen. Y por otro lado está cargar las fuentes del archivo JSON con los vértices. Es lo único que hace esta librería, se puede revisar más a detalle en el GitHub. Y esto lo vamos estas funciones las utilizamos en el inicializador de nuestra función. Entonces, todo el código que anteriormente ya es conocido, lo cambiamos por una función que se llame
run WebGL, que solamente va a correr todo. Y en nuestro inicializador lo que vamos a dejar es solamente cargar los archivos. Entonces primero intentamos cargar los shaders. Si hay un error, arrojamos un error, pero si carga bien, intentamos cargar ahora el fragment shader, cargamos anteriormente el vertex. Si logramos cargar los shaders, intentamos cargar el archivo JSON y la textura. Si cargamos todos los archivos, corremos nuestra función con el código ya conocido. Todo esto es un código ya conocido. La única diferencia es que el modelo se carga de manera diferente. Dado que los vértices no son como anteriormente una lista, estos vértices necesitamos cargarlos desde acá. Entonces tenemos el modelo .meshes en el índice 0, model, meshes, índice 0. Eso nos va a cargar las caras, las normales, etc. Entonces podemos cargar aquí está, ¿dónde está? Los vértices. Entonces esto nos va a regresar la lista con todos los vértices del archivo JSON para poder cargar el objeto, que es justamente la manera en la que definimos nuestra lista de vértices, análogo a como lo hacíamos anteriormente con una lista donde de manera puntual nosotros definíamos los vértices. Lo mismo para los índices, solamente que se encuentran en la lista de caras. En la lista de caras, acá están las caras. Y lo mismo con las coordenadas de la textura. Esa es la única diferencia. Pero de manera análoga a los archivos anteriores, a los scripts anteriores, cargamos los buffers con las posiciones, con los índices y las posiciones de textura. Hay que hacer los binds de buffers, actualizar los tamaños de memoria para los buffers, hacer la parametrización de textura para que se mapee de manera correcta al objeto que estamos cargando, hacer las proyecciones, definir las vistas y en este caso definimos de la misma manera matrices de rotación para que esté corriendo el objeto en 3D. Y finalmente hacer el bind de textura y la animación. Cargamos usando de nuevo el parámetro de triángulos, no ventilador, no otro parámetro, sino triángulos, porque es la manera en la que está predefinido el objeto a través del JSON para que se carguen. Los índices así están definidos. Entonces esto renderiza esta navecita y esta otra navecita. En este caso vemos que los colores están súper vivos. Entonces necesitamos definir un modelo de iluminación para poder sombrear estos objetos. Para esto necesitamos direcciones, el modelo de iluminación de Phong e incluso cargar las normales a las caras, que como vimos forma parte de uno de los modelos de iluminación. En este caso resulta conveniente trabajar con los vectores normales como hace Phong, debido a que como estamos cargando en el navegador, realmente la compilación es muy inmediata, así que no tenemos problema. En este caso estoy mostrando las normales de ambos objetos. El código es el siguiente, solamente necesitamos comenzar a definir en el fragment shader un nuevo bearing de vector de dimensión 3 que va a ser justamente los normales, y eso lo vamos a pasar en el archivo, en la aplicación justamente. Todo esto es código ya conocido. La diferencia reside en que vamos a cargar las normales desde el mismo JSON, de manera similar a como cargamos las caras, las coordenadas de textura, etcétera, porque todo se encuentra guardado en la misma estructura de diccionario del archivo JSON. Hacemos el bind de vértices, de textura y de normales, y justamente lo que renderizamos es justamente los normales, y eso es lo que nos genera como resultado estas vistas con los normales, con un mapeo de colores
indicando como la dirección del vector en cada uno de los puntos. Como se aprecia, la carga es demasiado rápida, así que el compilador realmente es muy eficiente para los navegadores. Por eso es que WebGL es como muy trabajado en, en sitios web que ocupan hacer renders estos modelos de gráficos por computadora. Ya que tenemos los normales, definimos el modelo de iluminación como conocemos. Todo esto se carga en el Fragment Shader. Necesitamos, bueno, en este caso definir una estructura de luz direccional, que va a ser la dirección y el color. Así que en este caso, lo que hacemos es normalizar las direcciones, la dirección del sol, definir la intensidad de la luz de ambiente y justamente cargamos el modelo de Phong como conocemos. Y acá es donde, en el Fragment Shader, donde trabajamos los normales. Esto es justamente del archivo anterior, no mostré el Fragment Shader, pero aquí es donde hacemos las modificaciones con el archivo de las normales. Y esto, como ya conocemos, lo cargamos. Y como se está haciendo desde el shader la operación del modelo de iluminación, realmente no necesitamos hacer alguna modificación respecto al archivo principal, al main. Y esto lo que va a hacer es justamente cambiar el modelo de iluminación. En este caso estamos definiendo un foco desde arriba y está muy intensa la luz de ambiente. Aquí puede apreciarse mejor el modelo de iluminación. Cargando el objeto se ve súper vívido, iluminado arriba, abajo, en todos lados. Y sí se aprecia el modelo de iluminación aplicado, ¿no? Que está desde arriba, abajo se ve más oscuro y sí la iluminación desde arriba. Digamos, si quisiéramos variar el modelo de iluminación, digo, aprovechando que tengo aquí la consola corriendo, el servidor corriendo, lo que haría es, a ver, ¿qué directorio es el que estoy haciendo? Ok, lo que tendría que correr es, a ver, ¿qué archivo es? Iluminación, ok. Justamente, pues es justamente este. Si quisiera cambiar, aquí está, las variables de iluminación. El color de la luz, digamos, si quisiera hacerlo más rojizo, una luz demasiado roja, acá, justamente aquí es donde se debería cargar. Y la luz llega, dado que es luz solar, un foco, por eso es que el objeto como de manera más completa se carga, ¿no? Esta es la intensidad, esta es la dirección, el vector direccional de luz, y esta es la intensidad. Entonces, si yo hiciera esto más oscuro, o sea, si bajara los parámetros se haría más oscuro. Solamente que voy a cambiar a una luz blanca para apreciar mejor. Ahí se ve que el objeto es más oscuro y la luz llega desde arriba, está sobre el eje Z en negativo para poder subir. Si cambiara la intensidad de la luz del sol, el objeto ahora se ve más iluminado de la parte superior. Y así es que se varían los parámetros de iluminación, el color, etc. A ver, intentemos una luz más verdosa. Como esta es luz ambiental, luz solar, es que se ve todo el objeto. En dado caso, si quisiéramos que solo la luz de arriba fuera de un color, hay que establecer desde el Fragment Shader que esa luz también va a tener un color asignado y no solo la luz solar. Finalmente, lo que nos interesa es cargar una escena para cargando objetos y para eso utilizar raycasting para el modelo de sombreado de toda la escena. Entonces, primero
sobre la escena también se carga desde un archivo JSON que ya incluye los objetos. Lo que hacemos es que la función de utilerías lo que hace es que, a diferencia del anterior, lo único es hacer event listeners, que bueno, sacamos de Stack Overflow. Pero estos event listeners lo que hacen es detectar cualquier tecleo que hagamos para poder mover la cámara. Entonces eso lo cargamos acá en los modelos. Primero, de manera externa definimos los modelos, los buffers de vértices, índices normales y de color. Creamos los shaders, el programa, hacemos los binds, validamos y cargamos. Y de manera externa también creamos las vistas, la cámara y las funciones para hacer los movimientos cuando creemos los listeners de los eventos. Entonces, nuestra función principal que carga al renderizar la página es un poco distinta, pues lo único que hacemos es crear un modelo de iluminación para poder hacer el raycasting a partir de los modelos que ya creamos, y nuestro archivo, digamos, principal es el de iluminación, que lo que hacemos es llamar a las funciones, cargar nuestro archivo JSON y los shaders para los modelos de iluminación. En este caso lo que hacemos es que, dado que tenemos varios objetos en la escena, ubicamos cada uno de los objetos. Digamos, hay un chango, aquí hay un sillón, no se pueden apreciar tanto, hay una esfera que es la lámpara y hay una mesa. Pero el archivo JSON, debido a su estructura, tiene identificadores, en este caso los nombres, para poder cargar los objetos. Entonces podemos cargar las normales, las texturas y todo lo demás. Entonces, lo único diferente de este archivo a lo anterior es que cargamos de manera externa todo, definimos los modelos de manera externa y cargamos, y definimos las funciones para cambiar las perspectivas. Hacemos los binds y cambiamos las perspectivas de la cámara para poder mover la escena con las teclas. En cada uno de los renders hay instrucciones, una descripción e instrucciones en caso de necesitarse. Con las flechas podemos mover izquierda, derecha, el ángulo, o hacia arriba o hacia abajo. Y con WASD avanzamos hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda de manera lineal. Y así es que podemos avanzar en la escena, que está renderizada dentro de un cubo, como se puede apreciar aquí. Y básicamente es eso. Entonces, para el modelo de iluminación, los shaders los cargamos en el fragment shader. Y usamos, en este caso no estamos usando algún modelo de iluminación. Por eso es que se renderizan los objetos de manera muy burda. Sin iluminación, sino que son objetos lisos. Entonces, ya a la hora de meterle iluminación con raycasting, lo que hacemos es justamente aventar los vértices, la iluminación para cada uno de los puntos respecto a la iluminación y la proyección que tenemos de nuestra pantalla, y simplemente renderizamos. Eso lo encontramos en los shaders, y pues básicamente es que, aprovechando las funciones que tiene esta librería de GAL Matrix, es muy fácil agarrarte un for. A ver, ¿dónde está? Resulta sencillo hacer un for para cada uno de los elementos contenidos en la proyección, y aventar rayos, que es justamente la manera en la que hacemos el raycast. Sí, justamente para cada uno de los objetos que estamos cargando, renderizamos las texturas de acuerdo al modelo de iluminación que tenemos cargado.
que en este caso estamos haciendo raycasting con modelo de Phong. Entonces, en este caso, igual como parte de la extensión del proyecto, además de que se carga objetos externos y se realiza el raycasting, lo que hicimos fue hacer como una especie de Z buffer, detectando justamente la continuación del rayo cuando detecta un objeto para lograr proyectar sombras. Entonces aquí se puede apreciar que, bueno, aquí le dimos movimiento al foco para lograr apreciar cómo es que se proyecta la sombra de cada uno de los objetos. Y justamente eso también se encuentra en el Fragment Shader. Con el modelo, digamos, resulta sencillo de la misma manera con las proyecciones. No, sí. De manera sencilla, con las proyecciones, igual se proyecta y se renderiza. Lo único que hay de diferencia en el caso anterior es en la función de perspectiva. En las cámaras, estas posiciones de luz lo que hacen es continuar la proyección del rayo, y lo que hacen es que carga las sombras. Y esto es básicamente la única diferencia con el archivo anterior. Entonces está el render loop. Aquí está. Lo que hace es justamente proyectar, girar los objetos y sí, aventar las proyecciones. Justamente acá es como para cada uno de los objetos continúa la proyección de acuerdo a los índices que nos da la misma estructura del archivo JSON. Y para generar la sombra justamente es que hacemos un enable de la profundidad. Justamente esta es la parte del Z buffer para detectar cuando un objeto es respecto a la proyección está enfrente de otro. Y hacemos el enable del cool face para dibujar solamente la parte de adelante. Y digamos, esto es un cubo cerrado, pero si nos damos cuenta no estoy dibujando la cara frontal, sino que puedo ver a través de la cara frontal el interior del cubo. Justamente eso es parte de los parámetros de Cool Face y las proyecciones de los rayos para poder renderizar las sombras, las texturas y eso. Y justamente es eso lo que hicimos de proyecto final. Nuevamente puede revisarse el repositorio desde el mismo archivo. Justo ahora me dispongo a subir este video y a poner el enlace justamente aquí en el archivo README. Y pues el mismo repositorio contiene el enlace al renderizado. Y pues eso es todo de mi parte. Si hubiera alguna duda en general, está el contacto ferro@cimat. Y pues gracias por